Bueno, vamos a estar viendo el texto de Introducción a la economía, competencia, autoritarismo y cambio en las economías capitalistas de Bowles y Edwards. Bien, el capítulo 1 comienza diciendo que la era capitalista no tiene igual. El autor sostiene que durante mucho tiempo existió el capitalismo, pero a pesar de ello tiene una vida corta históricamente. Durante ese tiempo que duró el capitalismo hubo muchos cambios de una forma muy rápida. Eso sostiene el autor. También afirma que los cambios son constantes y profundos. Esos cambios son tan profundos que son mucho más constantes que en cualquier otro sistema económico o en cualquier otro periodo histórico. Bien, después el autor sostiene que el capitalismo, como vemos en detalle, dice, o como vemos detalladamente, en realidad como veremos detalladamente más adelante, el capitalismo, como veremos detalladamente más adelante, sostienen los autores que es un sistema económico, en el cual los empresarios contratan trabajadores, producen bienes y servicios y obtienen un beneficio. Esa sería la definición de capitalismo que dan Bowles y Edwards. Este sistema económico no ha dejado intacto ningún aspecto de la sociedad, en todos los lugares donde se ha arraigado. Nuestros niveles de consumo han experimentado cambios revolucionarios. Comparemos la Edad Media con la actualidad. En la Edad Media existía una producción propia de bienes. En la actualidad uno depende de la producción de terceros, por lo general. Si bien uno puede producir su propia mercancía, depende del mercado para conseguir los bienes necesarios para subsistir. Lo que nos diferencia de otros sistemas económicos es que existe una interdependencia al momento de adquirir bienes y servicios. Bueno, después sigue hablando del capitalismo, que produce alteraciones y que tendemos a, de alguna manera, conceptualizar al capitalismo como algo normal y natural, de alguna forma. Pues el autor va a explicar por qué es vital comprender al capitalismo. El autor va a decir que cualquier persona que quiera vivir en sociedad o pretenda interpretar los medios de comunicación debe conocer al capitalismo y debe estudiar economía. Bueno, después en este apartado va a empezar a decir por qué es importante estudiar economía y qué enfoque tiene este libro. Va a decir que el libro va a estudiar la economía política desde un enfoque tridimensional. La va a llamar las 3 dimensiones de la economía. Bien. Bueno, acá va a ser un punteo de las secciones que va a tener en realidad este capítulo. Bueno, va a decir que va a definir el capitalismo como sistema económico, va a ver las 3 dimensiones de la economía, va a limitar el accionar de la economía política y compararla con otras ciencias sociales, y después va a haber una especie de recorrido por los aportes de algunos economistas. Vamos a empezar viendo en qué se relaciona el capitalismo con los sistemas económicos. Bien, los sistemas económicos y el capitalismo. El autor dice que las sociedades desarrollaron diversos sistemas económicos a lo largo de la historia. Todos estos sistemas económicos tienen algo en común, que es organizar el trabajo humano. Hay una autoridad central en los sistemas que organiza los recursos y la actividad. En el capitalismo hay una particularidad, que existen varias formas de capitalismo. Puede ser que los recursos los organice el Estado y sea un capitalismo más centralizado, por así decirlo, o un capitalismo mixto, donde el Estado propone y los privados ejecutan, o podemos tener, de alguna forma, un capitalismo totalmente liberal, donde el Estado no se hace cargo de la economía, deja las riendas de la economía a la organización del propio mercado. Bueno, va a dar una definición de sistemas económicos, va a decir que son relaciones entre personas, y va a dar ejemplos, de alguna manera. ¿Cómo sería esta relación entre personas? Bueno, tenés empresarios,
consumidores o trabajadores y el Estado. Entre los tres, que se los denomina agentes económicos, se va regulando la actividad económica, ¿sí? Bueno, después va a decir que cómo se organiza el trabajo humano va a diferir entre un sistema y otro. Y bueno, todo el resto del apartado va a ir dando especificaciones determinadas sobre los sistemas económicos. Vamos a pasar directamente a las tres dimensiones de la economía. El autor privilegia un enfoque de la economía basada en tres dimensiones. La competencia o división horizontal, donde analiza la competencia entre pares y los aspectos a tener en cuenta para competir en un contexto de libre mercado. El autoritarismo sería la segunda dimensión o dimensión vertical. Habla de la supervisión de los agentes económicos, el rol del Estado o cómo los agentes reconocen en el Estado una autoridad de supervisión, ¿sí? Imponer leyes, regular el mercado, regular la competencia, etc. Sería la segunda dimensión. Después tenemos la tercera dimensión, que sería el cambio o la dimensión temporal, donde los agentes económicos, las organizaciones, deben ir adaptándose a ese cambio. Si no, el propio sistema te va dejando obsoleto y te va dejando fuera de esos cambios, ¿sí? Bien, después tenemos los valores de la economía política. Sí, vamos a ir viendo, están por acá. Bueno, el primer valor va a ser la eficiencia. Todo agente económico u organización debe ser eficiente, no dilapidar recursos y producir algo específico para la venta según la demanda. Si no, estás produciendo en vano, acumulas stock y no se puede vender nada de alguna manera. Después tenemos la justicia, segundo de los valores. Bueno, por ejemplo, va haciendo preguntas. ¿Quién realiza el trabajo y cómo se distribuye este? Según la eficiencia que vos pongas en ese trabajo, vas a recibir, una compensación justa. Si producís algo útil para la sociedad, es atractivo y es demandado, las personas van a querer comprarlo, ¿sí? Si vos producís cualquier cosa o algo de mala calidad, nadie va a querer recibirlo y no va a ser algo justo de alguna manera, por decirlo así, y nadie lo va a querer comprar, ¿sí? Bien, dice, aquí la justicia significa que los miembros del sistema económico deben padecer sus cargas y disfrutar de las ventajas de forma equitativa, ¿sí? El que más trabaja, más va a recibir, se supone, y el que no hace nada o el que anda haciendo productos defectuosos o estafas, se supone que el Estado se va a encargar de él, ¿sí? Bien, tenemos el tercer valor, que sería la democracia. Dice el texto, el grado en que respalda o limita el control democrático de las principales decisiones de la sociedad, ¿sí? En un Estado democrático no se puede decidir en forma autoritaria, ¿sí? Si bien el pueblo no gobierna ni delibera por sí mismo, sino por medio de sus representantes, en un contexto democrático, las leyes que se dicten del Estado se van a hacer teniendo en cuenta las grandes mayorías, ¿sí? Después sigue definiendo el texto. Por control democrático o democracia, entendemos un proceso que las tres características siguientes se podrían llevar a cabo. La responsabilidad del poder, por ejemplo, las libertades públicas y la igualdad política. Todo eso tiene que ver con la democracia. Bien, después va a hablar de las decisiones y cómo afectan a las personas. Todas las decisiones que se tomen, tanto desde un ente como del Estado, tienen que ser representativas de las personas y no perjudicar a estas, ¿sí? Bien, finalmente el texto va a hablar del linaje de la economía política y se va a referir a algunos autores. Por ejemplo, Marx va a ser uno de ellos. En el apartado de Marx va a hablar de la economía crítica, por así decirlo, o la economía usada en países socialistas, donde hay una crítica al análisis del sistema capitalista, y va a dar algunos aspectos biográficos de Marx. Después vamos a tener otros economistas, por ejemplo, Joseph Schumpeter va a hablar de la ciclicidad de la economía, los ciclos positivos y negativos de la economía.
Keynes. Va a hablar de lo que hizo Keynes, cómo es su obra, el rol que se le asigna a la demanda agregada, por ejemplo, cómo a través del control de la economía los estados pueden generar herramientas para sortear las crisis. Y bueno, acá aparece destacado Keynes, ¿sí? El texto es sencillo, introductorio y muy fácil de leer.